Hola, mi nombre es Daniela Castillo Espina y en este video, bueno, más que todo en esta presentación, les voy a explicar el tema de variables y señales en sistemas de medida. En particular voy a hablar de cómo la instrumentación electrónica permite medir magnitudes físicas, cuáles son sus características más importantes y por qué conceptos como error e incertidumbre son fundamentales para interpretar correctamente una medición. Eh, en la tema de ingeniería este tema es importante porque no basta con obtener solo un número, no es de que me dio y ya, no. Hay que indagar por qué nos dio ese número, cómo se obtuvo, como la confiabilidad que nos da, qué elementos intervinieron en la medición y qué limitaciones tiene como tal el sistema usado para ver si pues es viable o no. Bueno, muy bien. Para comenzar, la instrumentación electrónica es el área de la electrónica que se encarga de medir como magnitudes físicas usando dispositivos y técnicas electrónicas. Por ejemplo, en mi carrera lo hemos como visto involucrado desde segundo semestre como a partir de circuitos digitales hasta ahora, por ejemplo, en traductores y sensórica. Como tal, en la parte de los instrumentación electrónica. Gracias a la instrumentación, como tal, podemos medir variables como temperatura, presión, velocidad, nivel, fuerza o voltaje. Medir significa comparar una magnitud con una referencia o estándar. Normalmente nos dicen cómo se les tienes que dar y compárelo con lo que le dio y por qué le da eso. Por ejemplo, cuando medimos temperatura en grados Celsius, estamos comparando ese valor con una escala ya establecida, o sea, algo con lo que ya está. Y esta magnitud que se hace a medir recibe el nombre como de mensurado. Aparte, una medición debe ser objetiva y empírica. Objetiva porque no debería depender de la opinión del observador y empírica porque se basa en la observación experimental y en el uso de instrumentos reales. Aquí también parece como tal o aparece como tal la diferencia entre medida directa e indirecta. Una medida directa ocurre cuando el instrumento nos entrega el valor directamente. Por ejemplo, usar el termómetro digital y leer, por ejemplo, 30 grados Celsius. En cambio, una medida indirecta se obtiene calculando una magnitud a partir de otras. Por ejemplo, si queremos hallar la potencia eléctrica, podemos medir voltaje y corriente y luego multiplicarlos. O a veces en los laboratorios como que nos dicen como, tienen un divisor de voltaje, o lo digo por una experiencia propia en un laboratorio de traductores, nos dicen como, hay un divisor de voltaje, de acuerdo, por ejemplo, al termistor, al potenciómetro y a la fotoresistencia, pues tocaba medirla como con el multímetro. De acuerdo también como al datasheet, tocaba ver más o menos en la parte de arriba, que era como R1, como qué valor era esa resistencia para que el circuito funcionara. Un ejemplo como tal cotidiano en nuestra vida real sería como la báscula digital y como que nos ponemos ahí encima y el usuario, por ejemplo, ve el peso, pero literalmente el sistema está detectando una información mecánica, convirtiéndola en señal eléctrica y después mostrando un valor numérico. Como más adelante les voy a mostrar un ejemplo en laboratorio que hicimos en sensórica con una galga, que es como que a partir de mayor peso el sensor pierde resistencia. Y pues esto nos muestra que se puede medir se puede ver la implicación mucho más de lo que es solamente leer un dato. Bueno, entonces tenemos la estructura general de un sistema electrónico de medida. Un sistema electrónico de medida tiene como función principal obtener información de un proceso físico y presentarla de forma útil, ya sea para que una persona o un sistema de control automático. Más que todo, que mostramos que un sistema básico está compuesto por cuatro bloques: traductor, acondicionador, procesamiento y presentación. Tenemos que todo primero el traductor que capta la variable física, luego tenemos el acondicionador de señal que adapta esa señal para que pueda ser trabajada correctamente. Después viene el procesamiento, donde se interpreta la señal, y finalmente la presentación, que es la forma en que el resultado se muestra. Por ejemplo, si queremos medir la temperatura de un horno industrial, el sistema funciona así. La temperatura del horno es variable física. El sensor como que la detecta y luego la señal se amplifica o se filtra. Después el sistema electrónico se procesa y finalmente aparece en una pantalla, se envía a un controlador. También es importante considerar las llamadas magnitudes de frecuencia, de influencia, porque como tal estos son los factores que pueden alterar la medición, como el ruido eléctrico, cambios de temperatura ambiente, eh, vibraciones o humedad. Por eso, este sistema, pues este medio no solo debe detectar bien la variable principal, sino también resistir a perturbaciones externas. Un ejemplo que voy a poner en nuestro caso, un proyecto de traductores, nosotros tenemos en mente hacer un sistema hidropónico, en la cual prácticamente por medio de la fotosíntesis, bueno, de la luz que el LED ultravioleta brinda, bueno, todo ese proceso de los nutrientes, de una dosificación, una bomba dosificadora que tenemos acá, lo que menos queremos es que de pronto el usuario, al momento de obtener los datos en la aplicación Blink, mire unas alteraciones o unos datos. Y diga como, no, o sea, como que algo está fallando porque de acuerdo, no sé, algo ya estandarizado, no está funcionando bien, la planta no me está creciendo, porque de acuerdo a los LEDs ultravioleta que tenemos, es más que todo como para que la planta crezca. En este caso, nuestro objetivo principal es este. Entonces, es como la conclusión de esta parte es que un sistema de medida es una cadena completa de captura, adaptación, análisis y comunicación de la información y que los datos sean correctos. Bueno, en la parte de los traductores, esos son dispositivos fundamentales porque convierten una magnitud física en una señal eléctrica. Según la presentación, lo que les muestra acá, la salida puede ser el voltaje, corriente o impedancia. Además, se aclara que el sensor detecta la magnitud física y el traductor realiza la conversión energética. Como tal, esto nos da a entender que si quiero medir la presión, por ejemplo, en este caso, no puedo conectar la presión directamente a un computador. Necesito un dispositivo que transforme esa presión en una señal eléctrica, como que se pueda interpretar o entender. Como tal, un ejemplo que podríamos poner es el micrófono. El sonido es una onda mecánica en el aire, pero el micrófono actúa como un traductor al convertir esta vibración en una señal eléctrica. Entonces, pues la onda mecánica está en el aire y lo que hace es como convertir esa vibración en una señal eléctrica.
Otro ejemplo es un sensor de temperatura como el LM35, que pues ya lo hemos venido trabajando en semestres anteriores, que transforma la temperatura en una tensión proporcional, también en las galgas extensiométricas, que convierten deformación mecánica en cambio de resistencia, como por ejemplo se evidencia en esta parte de acá. Los traductores son muy usados en automatización, robótica, medicina y monitoreo ambiental. En un hospital, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos poner? Un sensor puede medir una frecuencia cardíaca o saturación de oxígeno. Cuando la persona pues se le tiene que intervenir esto y queremos saber como los datos específicamente del corazón o la parte del órgano afectado. Como tal, en una fábrica podemos medir presión, caudal o nivel de un tanque. Entonces, como tal, lo que podemos decir es que un traductor es la puerta de entrada entre el mundo físico y el mundo electrónico. En la parte de acondicionadores de señal, tenemos que después del traductor aparece el acondicionador de señal, que básicamente la función de este es adaptar la señal de salida del sensor para que sea más fácil de medir, procesar o registrar. Mencionamos acá como las funciones principales, como la amplificación, el filtrado, la conversión y la linealización, además de mejorar la relación de la señal ruido. Esto es necesario porque muchas veces la señal del sensor es muy pequeña o viene con interferencias. Por ejemplo, un sensor puede entregar apenas unos milivoltios y esa señal sería demasiado débil para analizarla directamente. Entonces lo que hacemos es amplificarla. También puede ocurrir que la señal tenga ruido, en este caso se usan filtros para eliminar componentes no deseados. Si la respuesta del sensor no es lineal, en este caso, se aplica linealización para que la relación entre entrada y la salida sea más fácil de interpretar. Un ejemplo cotidiano sería un sensor de presión industrial. El sensor puede detectar la presión, pero la salida inicial no siempre está lista para que el microcontrolador la lea. Por eso se usa un acondicionador de señal que convierte una señal a un rango estándar, como de 0 a 5 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Entonces, como que esto actúa como un intermediario que prepara la señal para la siguiente etapa. Bueno, para el siguiente paso es como el procesamiento y presentación de la información. Perdón, una vez la señal ha sido acondicionada, sigue la etapa de procesamiento, en donde acá se extrae la información útil de la señal y se puede aplicar operaciones lineales, no lineales o digitales. Finalmente, la información se presenta de forma comprensible, ya sea en displays o pantallas o computadores, tales como aparece en este caso en el dispositivo. Por ejemplo, en un electrocardiograma no basta con captar una señal del cuerpo. Esta señal como tal debe filtrarse, analizarse y mostrarse correctamente para que el médico pueda interpretarla. Lo mismo ocurre en un osciloscopio, donde la señal se procesa y se muestra en la pantalla como una forma de onda. En este caso de nuestro laboratorio del termistor, de la fotoresistencia y el potenciómetro, donde como que lo tomamos de AC a DC y lo interpretó de una manera AC. Además, en muchos sistemas de información no solo se muestra en tiempo real, sino que también se registra para análisis posterior. Por ejemplo, en una estación meteorológica, los datos de temperatura, humedad y presión se almacenan para estudiar las tendencias a lo largo del tiempo. Esta etapa se convierte en una señal útil e información comprensible y aprovechable para toma de decisiones. Y pues esto nos ha ayudado por mucho tiempo para, para descartar cosas o verificar, por ejemplo, problemas o datos que nos dan. Tenemos la clasificación de los sistemas electrónicos de medida, tenemos el multímetro, el osciloscopio y el voltímetro. Entonces, como tal, tenemos nuestros grupos, instrumentos de propósito general, sistemas de adquisición de datos e instrumentos. Los instrumentos de propósito general son equipos diseñados para funciones específicas, por ejemplo, un multímetro mide voltaje, corriente y resistencia. El osciloscopio permite ver señales en el tiempo y un voltímetro mide tensión eléctrica. Los sistemas de adquisición de datos son plataformas que capturan señales desde varios sensores y las envían a un computador o a un sistema de control. Se usan mucho en laboratorios, en la industria y monitoreo ambiental. Los instrumentos virtuales son aquellos en los que la parte importante del instrumento está implementada en software en vez de depender completamente del aparato físico puesto. Un computador en hardware de adquisición y un programa especializado puede funcionar como un instrumento de medida. Un caso, pero en nuestro caso la bioingeniería, es como cuando nos ponían a medir con el paciente con los electrodos, como lo de la frecuencia cardíaca y todo eso. Entonces ya a partir de la view mirábamos como para analizar como tal las señales. En este caso, pues prácticamente como definíamos la funcionalidad del instrumento y esta clasificación muestra cómo la medición ha evolucionado desde equipos clásicos individuales hasta sistemas integrados y programables. Entonces acá como un esquemático del texto tenemos sistemas electrónicos de medida, instrumentos de propósito general, sistemas de adquisición de datos, instrumentos virtuales. Por ejemplo, en instrumentos virtuales tenemos como basados en sistemas y adquisición de datos y software. En la parte de sistemas de adquisición de datos basados en el PC y tarjetas, basados en PC e instrumentos programables, basados en computador y en instrumentos modulares. Y pues ya no hay instrumentos de propósito general, así es como lo que les decía anteriormente, voltímetros, cuentas de medida, cuentas de alimentación, osciloscopio. En las características estáticas describen el comportamiento del instrumento cuando la variable medida no cambia rápidamente con el tiempo. Acá tenemos como mencionamos la exactitud, precisión y repetibilidad, sensibilidad, linealidad y resolución. La exactitud es que tan cerca está una medición del valor verdadero. La precisión es que tan conscientes son varias mediciones entre sí consistentes. Y esto significa que un instrumento puede ser preciso, pero no exacto. O sea, es como la diferencia. Por ejemplo, si una balanza siempre marca 2 gramos más de lo real, sus resultados pueden ser consistentes, pero no exactos.
La repetibilidad se refiere a que bajo las mismas condiciones el instrumento entregue resultados muy parecidos. La sensibilidad es la capacidad de detectar pequeños cambios en la variable de entrada. Por ejemplo, un sensor de temperatura sensible puede detectar variaciones muy pequeñas, muy pequeñas. La linealidad indica qué tan cercana es la respuesta del instrumento a una línea recta ideal. Esto es importante porque facilita la calibración y la interpretación. Y la resolución es el cambio mínimo detectable en la salida. Por ejemplo, si un termómetro solo cambia su lectura de un grado en un grado, su resolución en este caso es de un grado. Pero si cambia de, por ejemplo, de 2 grados a 2 grados, la resolución es de 2 grados. Por ejemplo, es el tensiómetro digital. Queremos que sea exacto, que repita resultados similares bajo la misma condición, que detecte cambios pequeños en la presión y que tenga una buena resolución. Estas características son esenciales para evaluar la calidad de cualquier instrumento de medida. Bueno, tenemos las características dinámicas que describen cómo se comporta el sistema cuando la señal cambia con el tiempo. La diapositiva, como tal, la que a la 15 funcionar como el error dinámico, velocidad de respuesta, respuesta transitoria, respuesta frecuencial y ancho de banda. También como que quise mostrar un diagrama de Bode como ejemplo visual. Esto es muy importante porque muchos fenómenos reales no son constantes. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Una vibración mecánica o una señal eléctrica alterna cambian continuamente. El error dinámico aparece cuando el instrumento no alcanza a seguir los cambios reales de la señal. La velocidad de respuesta indica qué tan rápido reacciona el sistema. La respuesta transitoria describe qué pasa justo después de un cambio brusco, por ejemplo, cuando la entrada cambia de golpe. La respuesta frecuencial analiza cómo responde el sistema a distintas frecuencias y el ancho de banda define el rango de frecuencias donde el instrumento trabaja correctamente. Un ejemplo es el termómetro tradicional cuando se introduce en agua caliente. La temperatura del agua cambia inmediatamente para el termómetro, pero este tarda unos segundos en estabilizarse. Ese retraso es un comportamiento dinámico. Entonces, si el sistema es muy lento frente a una señal rápida, la medición ya no representa como que fielmente la realidad. Acá básicamente como que les quiero explicar cómo el instrumento interactúa con el sistema medido y esa interacción puede alterar la medición. A eso se le conoce como error por carga a uno de los parámetros más importantes asociados es la impedancia de entrada. Esto significa que de medir también puede modificar lo que estamos tratando de medir. Por ejemplo, si conectamos un instrumento con baja impedancia a un circuito sensible, ese instrumento puede extraer corriente y alterar el comportamiento del circuito. Por eso se busca que los instrumentos tengan alta impedancia de entrada para que sean los menos invasivos posible. En otras palabras, queremos observar sin perturbar demasiado. Un ejemplo es el uso del osciloscopio en electrónica. Si la sonda no es adecuada, la señal observada puede verse diferente a la real. Así, una mala característica de entrada puede introducir un error sin que el usuario se dé cuenta. En los errores de medida, en toda medición existen errores y esta diapositiva la quise como clasificar en humanos, de aplicación, sistemáticos, aleatorios. También se menciona el uso del valor medido, valor medio, desviación estándar y distribución gaussiana para analizar datos experimentales. Los errores humanos incluyen fallos al leer, anotar o manipular el instrumento. Los errores de aplicación suceden cuando el instrumento se usa fuera de sus condiciones correctas. Los errores sistemáticos son aquellos que se sesgan siempre en una dirección, como una mala calibración. Los errores aleatorios son imprescindibles y suelen deberse al ruido o a variaciones pequeñas del entorno. Para analizar mejor los datos se hacen varias mediciones y se calcula el valor medio, que representa el promedio. La desviación estándar indica qué tan dispersos están los datos y a la distribución gaussiana ayuda a interpretar de la probabilidad esa dispersión. Por ejemplo, si medimos 5 veces una resistencia y obtenemos valores ligeramente distintos, no significa que el instrumento esté mal, sino que toda medición tiene cierta variabilidad y la estadística nos ayuda a interpretarla. Entonces, más que todo es ayudar a buscar una medición perfecta, lo que hacemos es cuantificar qué tan confiables son nuestros resultados. Tenemos el cálculo de la incertidumbre de la medida. Finalmente, como que quise explicar como la indicación de que toda medición debe acompañarse de incertidumbre, ya que esta se expresa o expresa el rango probable dentro del cual se encuentra el valor verdadero. También se explican los tipos A y B, la propagación y la incertidumbre expandida. La incertidumbre tipo A se basa en métodos estadísticos, en mediciones repetidas y análisis matemáticos. La incertidumbre B se obtiene de otras fuentes, como especificaciones del fabricante, certificados de calibración o la experiencia previa. Entonces, la incertidumbre total se obtiene por propagación, combinando todas las contribuciones relevantes. Y la incertidumbre expandida se relaciona con un nivel de confianza, por ejemplo, alrededor del 95% dependiendo del factor de cobertura usado. Un ejemplo podríamos usar como medir una longitud con una regla y obtener 10.5 centímetros, más o menos 0.1 centímetros. Ese es más o menos como el error cualquiera, sino una forma de expresar el rango razonable donde podría estar el valor verdadero. Y eso es clave porque una medición sin incertidumbre está incompleta. No basta con decir cuánto dio, también debemos decir con qué confianza lo afirmamos. Entonces, como que la parte de la conclusión es como los sistemas electrónicos de medida son esenciales en ingeniería porque permiten transformar fenómenos físicos en información útil. Para lograr mediciones confiables no basta con tener un sensor. También se necesita condicionamiento, procesamiento, presentación adecuada, un análisis correcto, errores e incertidumbre. Además, conceptos como exactitud, precisión, respuesta dinámica, impedancia de entrada e incertidumbre permiten evaluar la calidad real de una medición. En otras palabras, medir no es solo obtener un número, sino entender qué significa, cómo se obtuvo y por qué
es confiable. Entonces, por eso es cuando los profesores nos inculcan mucho en los informes de hacer bien los análisis y todo eso, es porque esto tiene una importancia para ir más allá y no es de obtener un dato y ya, sino como de profundizar y saber qué es lo que obtenemos, por qué lo obtenemos y si nos sirve. Muchas gracias.